atentamente esta entrevista a don Juan Carlos Guedes. En alguna oportunidad, Iván, muchas gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Yo te invité para que analicemos cuando el caso terrorismo cumplía 10 años. Sí. Cumplía 10 años. El año pasado. Bueno, sí, después de 11 años absuelven a los 39 acusados en el caso terrorismo. ¿Tuvo que cambiar el gobierno del movimiento al socialismo para que esto se dé? Creo que ha habido una serie de aspectos procesales que hay que encarar en este caso. Tengo bastantes preocupaciones. Mira, este caso se inicia con tanto tiempo atrás con un tribunal que estaba compuesto por jueces técnicos y jurados. Ese es el primer problema que te quisiera traer a la mesa en este análisis que me pedías que te haga. Mira, cuando tú tienes un tribunal constituido por jurados, era el jurado escabino, tenías jueces técnicos, abogados que estudian derecho y ciudadanos que formaban parte del tribunal. Un tribunal como este tenía 2 jueces técnicos y 3 jueces ciudadanos. La regla siempre era que haya más jueces ciudadanos que jueces técnicos. Ese era el tribunal. Este tribunal se ha ido desintegrando, han ido renunciando los jueces ciudadanos. Han ido renunciando porque denunciaban presiones políticas. Y al final del día ha quedado sin los jueces ciudadanos. Entonces la primera pregunta legal que tenías por esa situación que tú planteas es que no había ya jueces ciudadanos. Quedaban solo 2 jueces técnicos. Es una pregunta importante porque un tribunal, para ser competente, tiene que estar formado por las autoridades que la ley refiere. La ley decía que siempre tiene que haber más jueces ciudadanos que técnicos, y en este caso tenemos 0 jueces ciudadanos y 2 jueces técnicos. Es una pregunta. Ahora lo que ha ocurrido no es que los jueces, que este tribunal desintegrado haya tomado una decisión todavía, la va a tomar en una sentencia. Y esta sentencia tiene una característica muy importante: la acusación ha sido retirada. Tanto el Ministerio de Gobierno, a la cabeza del ministro Murillo, como la Fiscalía han retirado la acusación. Entonces no es un juicio normal. En un juicio normal lo que ocurre es que se presentan las pruebas, se concluye de dar las pruebas, las partes presentan sus alegatos y se dicta la sentencia. En este caso no. En este caso, cuando se estaba produciendo la prueba, hay un acto de retirar la acusación. Y al retirar la acusación, se ha generado una segunda pregunta, una segunda interrogante. ¿Hay cosa juzgada en esta decisión? Porque no es un proceso normal, es un proceso, como te digo, que no se ha terminado de presentar la prueba, que no se han dictado alegatos, pero principalmente, y lo más importante, se tiene que decir en la sentencia la inocencia en base a elementos de prueba. Todavía el juez Fernández, que como te digo, no tiene ciudadanos que lo estén acompañando, nos ha adelantado ya las ideas principales, 4 o 5 ideas, sobre su decisión de absolución. La principal, que se basa en el artículo 363 del procedimiento penal, que dice que cuando retiras acusación es absolución, pero tiene que explicarnos por qué va a ser la inocencia. Ahí vamos a entender que este caso ha terminado, que tiene una cosa juzgada, que la absolución significa inocencia de las personas que han sido parte de este proceso. Sería una pena, sería lamentable que esta sentencia defraude al pueblo boliviano. Esta sentencia va a tener que analizar todas las pruebas y va a tener que responderle al señor Guedes, al señor Santiesteban, a todos los 39 que han sido parte de este proceso, por qué son inocentes. Lo contrario, decir solamente son inocentes porque retiraron la acusación, va a hacer que esto no sea una cosa juzgada material, que sea una cosa juzgada formal. Todavía no podemos hacer ese análisis porque aún no nos ha comunicado su sentencia el juez. Un juez que ya de hecho, como el primer argumento que te daba, está cuestionado porque no está con jurados. Pero hay un tercer elemento que es más importante que los 2 que te refiero, que ya son preocupantes. El tercer elemento es cuál es la consecuencia de 10 años de tener a las personas con detención preventiva, de tenerlas afectadas en su familia, en su integridad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es la persona responsable de este caso? ¿El que retira la acusación o el que la formula? Porque ese es el gran problema jurídico en estos casos. Tienes tantos funcionarios que van ocupando el cargo de ministro de gobierno o de fiscal en los casos, que luego, cuando hay que determinar la responsabilidad, hay que preguntarnos adecuadamente quién es el responsable, el que presentó la acusación o el que la retiró.
Y ese es el problema de fondo. El derecho penal boliviano, artículo 166, habla del delito de acusación y denuncia falsa. Cuando una persona acusa a otro de manera falsa, como se está sosteniendo en este momento, comete el delito tipificado por el 166. Y cuando tú revisas la pena, es de 1 a 3 años de privación de libertad. No parece justo que después de 10 años de una persona detenida, de un grupo afectado en su núcleo familiar, en el peor de los casos, quien sea condenado vaya a cumplir una sanción que es excarcelable y que no tiene detención preventiva siquiera. Muchas gracias. Tú lo has dicho, este proceso es medio especial, algunos lo han calificado como un proceso sui generis. ¿Por qué? Porque en todo ese tiempo y desde el inicio presentó diversas irregularidades, Iván, como la designación de fiscales de La Paz, pese a que el hecho se llevó a cabo en Santa Cruz, correspondía a una autoridad de ese departamento. Ya hemos visto igual que algunos casos, como el caso de Marcelo Sosa, por ejemplo, el fiscal, hay mucho que se puede decir en este tema. El órgano judicial demostró que es uno de los órganos más ineficientes en Bolivia, porque ha actuado con lentitud y burocracia, pero también hay el componente político que tú no me lo has respondido desde el principio. Los jueces ciudadanos se retiraron porque denunciaron públicamente que sufrían presiones políticas. Sí, definitivamente, cuando no hay independencia de poderes, la justicia se contamina. Creo que ese es un elemento muy importante que estás tocando. Mira, yo creo que en este caso, recordemos, hay gente que se ha sometido a procedimiento abreviado, que ha reconocido culpabilidad, pero eso no ha sido gratis. Como analizábamos en el primer programa, yo no creo que haya habido un debido proceso en los procedimientos abreviados. Que te digan, te cambio tu libertad, que salgas ahora, pero que te declares culpable, no me suena justicia, me suena presión. Me suena el elemento que tú dices, presiones políticas que suele haber de ministros de gobierno, que suele haber de autoridades que están en el más alto nivel del Poder Ejecutivo. Eso, que es una violación a la Constitución y a la independencia, no puede ser tolerado. Y es al punto al que yo te llamaba la reflexión. Este es un caso emblemático, los bolivianos podríamos aprender muchísimo de este caso, para que no se vuelva a repetir, porque mira tú que después de 10 años de tortura, los culpables que algún momento se determinarán tengan de 1 a 3 años de privación de libertad, me parece que está mal algo en el sistema. Lo que te respondía es que en estos procedimientos abreviados y en la construcción de este juicio penal, me refiero a Marcelo Sosa, hay personas responsables con nombre y apellido. Yo creo que una cosa que se ha olvidado en este caso es que una cosa son las muertes y las ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas y otra cosa el alzamiento armado y el terrorismo. Ahorita hemos visto una parte de la historia, una parte de la moneda, que esto debería haber terminado hace muchísimo tiempo, pero está encauzando, con las preocupaciones que te digo que todavía estamos a tiempo de que no se concreten. Creo que los abogados, el juez, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno tendrán que hacer que esta sentencia esté muy bien redactada y resuelva estos cuestionamientos que te daba. Pero el otro es que no se ha investigado. O sea, la muerte de una persona en condiciones de violencia siempre debe ser investigada. Claro. En la Calancha, en las Américas, en los 37 feminicidios que podemos llegar a tener o más en este momento, y en toda situación de violencia, y no hay un caso. En este caso no se ha investigado las ejecuciones extrajudiciales, nunca. Ahora, y eso es lo que está en este momento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, este es un juicio inconstitucional, tú lo señalas, porque no es un juicio inconstitucional. ¿No es inconstitucional? No se está violando la Constitución en un proceso donde no se presentan las pruebas suficientes y más bien se vulneran varios derechos y garantías de los procesados, quienes en su mayoría no contaban ni con sentencia ni nada. Es que creo que ahí no estás usando el término correcto. Un juicio inconstitucional sería aquel que se haga sin una ley. En este caso había una ley, el Código de Procedimiento Penal, la 1970. Lo que esto es un juicio injusto en el que se han vulnerado normas del debido proceso. Se ha vulnerado el plazo razonable, pero además se ha vulnerado algo que es central en un proceso adversarial. Tienes que tener fiscalía, defensa y un juez imparcial. Acá tienes un fiscal que está en Brasil, claro, y que denunció condenado, que fue un montaje del gobierno, ¿no? Lo cual ya ahí te ves que no hay un debido proceso.
tienes un tribunal que no está formado, como dice la ley, por jueces ciudadanos, con lo cual es cuestionable. Y lo otro, los imputados no pueden defenderse estando privados de libertad. Esa regla absurda de nuestra Constitución de decir que los delitos tienen que defenderse desde las personas acusadas de un delito que deben defenderse de la cárcel, es lo inconstitucional. Eso es lo perverso del sistema, antes, ahora, y ojalá que desaparezca en algún momento. Te voy a poner un ejemplo que es bien cruel en este momento de lo que está ocurriendo. Cuando salió la ley de abreviación procesal penal, que lo hablamos en tu programa, creo que 2 o 3 veces, había una luz de esperanza de que no haya detenciones preventivas abusivas y arbitrarias. El gobierno del MAS, con una crítica de muy pocas personas, cambió esa ley de abreviación procesal, que era buena, que restringía una crítica de pocas personas. ¿Hubo una movilización de los mandiles blancos? No, eso es el Código Procesal Penal. Se modifica, la ley de abreviación procesal penal es la que sale en septiembre. En ese caso, de la ley de abreviación procesal penal, se cambió con una modificación antes de que entre en vigencia, con la ley 1226, y se puso que una mujer embarazada puede ser detenida preventivamente. ¿Sabes contra quién es la primera persona que se ha aplicado esa ley injusta de detener preventivamente a mujeres embarazadas? Con la jefa de gabinete de Evo Morales. ¿Ves? Esa es la crueldad del sistema penal cuando no respetas la Constitución. El principio de inocencia, que debería haber regido 10 años para estos ciudadanos, no ha sido respetado. Y 10 años de cárcel podrían ser sancionados con apenas 3 años de privación de libertad. Esa es la grave distorsión en este caso. Te diría que eso es injusto, no inconstitucional, pero puede que sea un tema técnico de términos. Iván, yo no soy abogada, pero como periodista más o menos tengo el conocimiento. El Código Procesal Penal dice que tras 3 años sin sentencia ejecutoriada o en primera instancia proceden las medidas sustitutivas y la extinción del caso y la libertad de los imputados. Sí, así es. Entonces, ¿qué? Salvo el caso de terrorismo. Esa es la gravedad de poner leyes que apliquen estas teorías del derecho penal del enemigo. Cuando usas el sistema penal para perseguir, para confrontar políticamente, llevas a estas distorsiones. Pero si no se demostró que hubo terrorismo. Independientemente de que haya habido terrorismo, nunca se puede condenar a alguien por el inicio del proceso, por la imputación inicial. Yo creo que lo que ha ocurrido con este caso muestra una grave distorsión, y ahí hay responsabilidad de los que han aprobado esas leyes y de los que las han aplicado. Yo en eso sí te doy toda la razón. No puede ser que por el terrorismo, que además está mal redactado, es un tipo penal absolutamente inconstitucional, en eso te doy la razón, que se está persiguiendo un estándar que es diferente al estándar interamericano. Recuerdo ese tipo penal porque se aprobó en 1997, yo he sido parte de los que han redactado ese artículo. No había en ese momento las Torres Gemelas, no había Al Qaeda. Estábamos en otra realidad completamente diferente cuando se redactó ese tipo penal. No hay una relación entre el terrorismo boliviano y el estándar interamericano del delito de terrorismo. Hay una cosa ahí que debió haberse cambiado muchas veces y no se ha cambiado por este caso. Lamentablemente este caso ha sido la excepción que le ha destruido la vida a 20,000 personas que están ahora en la cárcel, porque por este caso se ha ido restringiendo la detención preventiva, porque siempre se decía que iban a salir libres los del caso de terrorismo, y eso era un debate en el Parlamento. Siempre se ha ido restringiendo eso y eso está mal. Por eso te digo que este caso puede ser una señal de reconciliación para el país, de pensar que no es justo que la gente se defienda desde la cárcel. La detención preventiva no va a ser nunca una solución. Si fuera una solución la detención preventiva, no tendríamos ni el nivel de feminicidio, ni el nivel de narcotráfico, ni el nivel de corrupción. Esa es la regla de la vida que no estamos entendiendo los bolivianos. País que aplica detención preventiva de la manera que hacemos nosotros, tiene índices de inseguridad, índices de crimen, índices de injusticia. Y los países que no aplican esas reglas tienen ministerios públicos eficientes que un caso tan grave como este lo resuelven en meses, en un año, nunca en más de 2 años. Vuelvo a más o menos como para esperar tu respuesta a la primera pregunta que te hice y ya con esto cierro. ¿No es una señal el caso terrorismo de que el Poder Judicial boliviano puede ser utilizado políticamente y que no imparte justicia?
Yo creo que va más allá. El Poder Judicial boliviano no tiene independencia judicial, que es un principio y un valor constitucional, a partir de la elección de jueces por voto popular, a partir del tema del 2009 de la elección de jueces por voto popular, pero tiene una implicancia mucho mayor todavía ese tema de la falta de independencia. La falta de independencia en general es del poder político, de los medios de comunicación, no digo en el mal sentido, sino de la presión que puede ejercer no solo los medios de comunicación oficiales como este, sino incluso las redes sociales, y del poder económico. Cuando el Poder Judicial está corrompido y no decide en sana criterio, sin miedo y en forma independiente, tenemos estas realidades. Cambia de camiseta, pasa de ser azul a ser verde y va a pasar el 3 de mayo al color del partido que gane. Eso le hace mal al ciudadano, eso es algo muy malo. No es bueno que el Poder Judicial cambie tan radicalmente de posturas, porque significa que no es un juez independiente. ¿Hoy consideran que la camiseta es verde del Poder Judicial? No, yo creo que el Poder Judicial en este momento tiene unas señales de falta de independencia, definitivamente, porque no está explicando las razones de su cambio de criterio. No es racional que un juez tenga un criterio por 5, 6, 7 años y cambie por un cambio de gobierno su posición automáticamente sin explicarnos las razones. Eso implicaría que los 5 años anteriores ha estado presionado políticamente o ha respondido a un poder político. Y no está bien que cambie de criterio político. La justicia se define por pruebas, se define por hechos, se define por argumentos, no por quién está en el poder político. Le hace mucho daño al ciudadano cuando tenemos un poder que no es efectivamente independiente. Y te doy la razón en eso. Y te respondo a tu pregunta, no se puede decir que el Poder Judicial boliviano desde el 2006 al 2009 era un poder de transición. Entre el 2009 y el 2019, esos 10 años, ha sido un Poder Judicial que estaba definitivamente sin institucionalidad y con la posibilidad, que yo lo he dicho más de una vez, que un tuit del ministro de Justicia signifique que ese juez se vaya. Si no tienes institucionalidad y no tienes carrera judicial y no tienes sueldo digno para los jueces, no le pidas al Poder Judicial independencia. Creo que hay que encontrar los problemas y las causas reales de las situaciones que estamos viviendo. Muchas gracias, Iván Lima, abogado constitucionalista, por acompañarnos esta noche. El tema de los favores políticos en las autoridades judiciales ha ido cayendo por su propio peso. Hemos visto lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional. Todos los que en ese momento tenían decisiones importantes que favorecían políticamente a Evo Morales estaban como embajadores. La jueza del caso terrorismo, Betty Yañí, que es diputada del Movimiento al Socialismo, todo ha ido cayendo por su propio peso, pero aspiramos a que esta justicia en algún momento sea digna de un pueblo que luchó por su democracia, que luchó por el respeto a la Constitución política del Estado. Definitivamente, creo que no se puede esperar ya 4 años. Creo que esos cambios deberían ser propuestos por los partidos para el 3 de mayo. Ese es el reto de los ciudadanos, sí, de exigir que el 3 de mayo haya un cambio real en la justicia. Gracias, Iván. Es siempre un gusto conversar contigo. Vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos unos segundos. Enseguida, tome nota de todo lo que le vamos a mostrar, porque ha sido a través de fotografías en redes sociales como pedófilos